Muy bien, muy bien. Seguimos profundizando, ¿sí?, lo que nos enseña Pablo en Gálatas 5 del 22 al 23, ¿sí?, donde habla del fruto del Espíritu Santo, el estilo de vida del reino, ¿sí?, el carácter que tienen que tener los discípulos de Jesús. Me gusta muchísimo este desafío, ¿sí? El fruto del Espíritu, ¿sí?, es el estilo de vida del reino y el carácter que tienen que tener los discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Amén. Wow, tremendo, tremendo. Leamos Gálatas 5:23. ¿Sí? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo y sus diferentes expresiones, estamos hablando de un fruto que humanamente es imposible. Humanamente es imposible, al menos tal y como está escrito en las Escrituras. Es imposible. ¿Por qué? Porque este fruto es obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos capacita, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos capacita para manifestar este fruto sobrenatural. Y el mejor ejemplo vivo en toda la Escritura es de la expresión del fruto es sin duda Jesús. Jesús es la expresión del fruto del Espíritu Santo manifestado. El contexto de esta secuencia que estamos llevando es porque estamos llamados a crecer, estamos llamados a madurar como iglesia. Y si no viniste el domingo pasado se inició y compartió nuestro pastor Claudio sobre el fruto del Espíritu, el gozo. Si no viniste, te animo a que entres a YouTube, entres a Viña Casa del Padre y puedas escuchar la prédica del domingo pasado para no solamente nutrirte de esa expresión del fruto del gozo, sino también el poder estar como teniendo ese hilo conductor, ¿sí? Hoy voy a estar compartiendo una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo, que es la paz, ¿sí? En la Biblia podemos encontrar que la paz muchas veces es la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algo mejor que en ese lugar. El término paz en hebreo shalom, en griego eirene, más específicamente del shalom vamos a estar hablando porque es el nombre específico en base al versículo del fruto del Espíritu, significa paz, bienestar, integridad, pleno o en total plenitud. En el contexto histórico relacional, shalom se utilizaba mucho cuando te encontrabas con una persona al saludarlo, shalom, o al despedirte, shalom, o cuando entrabas a una casa, a un hogar, entrabas shalom, paz, ¿sí? También cuando utilizamos la palabra shalom como verbo, es traer shalom, significa completar o restaurar, ¿sí? Por ejemplo, Salomón trae shalom al templo incompleto cuando lo termina. O significa también reconciliar o restaurar una relación es traer shalom entre ellos, traer paz entre ellos. También vemos como en Isaías 9, Isaías profetiza un príncipe de paz, ¿sí? Un príncipe de shalom y su reino traerá shalom sin fin. También podemos encontrar cómo se conoce como Yahvé Shalom, nombre al altar que levantó Gedeón al encontrarse cara a cara con el ángel de Jehová y el mensaje que le dio a él, paz a ti, paz a ti. Entonces, para recordar, Gedeón levanta ese altar diciendo acá Yahvé Shalom. Dios paz, Dios es paz. Y lo encontramos en Jueces 6, 22 al 24. Y una de las historias que más me impactó mientras desarrollaba este fruto de esperanza, de paz,
es Jesús. Y podemos ver que en Juan 14, desde ahí en adelante, Jesús empieza a despedirse de sus discípulos y al despedirse, Él quiere prepararlos para que tengan paz. Que todo lo que vieron de Él, que todo lo que vivieron con Él y que todo lo que Él les enseñó pueda tener un fundamento a la hora de que Jesús se entregue en la cruz. No los quería dejar desarmados, sino quería prepararlos. Quería en cada momento, desde ese inicio de despedida en Juan 14 en adelante, era prepararlos con paz. ¿Sí? Podemos leer este versículo, Juan 14, 23 al 25. Arranco desde el 23. Jesús promete al Espíritu Santo. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre quien me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que le he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como se las da el mundo. Y termina diciendo, no se angustien ni se acobarden. Quiero conectar instantáneamente con Juan 20, ¿sí? ¿Por qué quiero conectar con esto? Para hacer que la historia lleve a una mayor profundidad. Dice, donde en Juan 20, 19 habla de que los discípulos acaban de experimentar la muerte de Jesús, ¿sí? Estaban teniendo un impacto emocional, entraron en una angustia, en una agonía, estaban experimentando una ansiedad muy fuerte. Había rumores de que Jesús había resucitado, pero no estaban claros, no estaban seguros, no lo habían visto. Había una tensión, yo me imagino, en esa casa donde estaban los discípulos encerrados, una tensión que si tirabas un hilo se partía en el aire. O sea, la tensión, la angustia que estaban experimentando en su alma y en su mente era muy, muy grande. Leamos un poco. Juan 20, del 19 al 22. ¿Sí? Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor, en otras versiones habla de miedo, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, dijo de nuevo Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, Jesús sopla sobre ellos para que reciban al Espíritu Santo. Pongámonos un poco en contexto con los discípulos. Estaban así porque habían perdido todo aquello lo que representaba seguridad y estabilidad en sus vidas. Jesús, a quien ellos habían puesto toda su esperanza, había sido crucificado. Parecía que los poderes del mundo, de los fariseos, incluso del imperio romano, estaban por encima de ellos. Estaban por encima de ellos. Era tanta la presión de los discípulos que al morir, al ver, algunos vieron a Jesús, otros oyeron por testimonios de la crucifixión de Jesús, pero que no había resucitado, para ellos la presión era inmensa, era inmensa. Por eso estaban teniendo tanto los fariseos, el enemigo mismo, inclusive el imperio romano, estaban teniendo como dominio sobre ellos, sobre sus mentes. Y ellos estaban convirtiéndose en esas víctimas. Y me encanta esto. Mientras estamos leyendo, hagámonos
parte de esta historia. Hagamos de esta historia nuestra historia. Somos parte de esta historia como hijos de Dios, como discípulos de Dios. No es que debemos leerlos de una manera lejana, ¿sí?, sino introduzcámonos en la palabra y hagámonos parte de esta historia. O mejor dicho, pongámonos en sus sandalias, como se podría decir en esos tiempos también. Todas sus barreras de seguridad, todos sus fundamentos de estabilidad estaban siendo removidos. No sé si alguno ha experimentado esta sensación de que estamos pasando por un buen momento, pero alguna u otra circunstancia hace que todo empiece a tambalear en nuestras vidas. Toda nuestra fe, toda nuestra estabilidad, toda nuestra confianza empieza a ser removido. Y es cuando sabemos, ahí empezamos a ver qué es lo que está, en dónde estamos parados, en dónde estamos cimentados. Si en Cristo, confiando que independientemente de la situación que estamos viviendo, estamos aferrados a Él y sabemos que va a pasar, o ese remover hace que empezamos a tener dudas. Empezamos a preguntarnos muchas cosas sobre por qué suceden estas cosas, por qué me toca esto a mí, si yo estoy haciendo bien las cosas. Entonces, yo creo que la situación y el testimonio que están contando los discípulos, a nosotros también sin duda nos ha pasado, o quizás nos esté pasando. Pero hay algo impactante en esta escena. Me encanta esto. En ese momento, en esa reunión que tenían los discípulos a puerta cerrada, con temor, con miedo, es ahí cuando Jesús aparece en escena. Yo me imagino, cual Avenger aparece, está superhéroe ahí y Jesús entra, se pone en medio de los discípulos y les muestra sus heridas de la cruz. Jesús resucitado, glorificado, pero con las cicatrices de la cruz visibles para mostrarles y darles un mensaje muy poderoso. Y el mensaje que le estaba dando era: yo vencí a la muerte. Yo vencí a la muerte. Por eso, paz a ustedes. Paz a ustedes, que vencí a la muerte. ¿Recuerdan el final del primer versículo que leíamos que decía: no se angustien ni se acobarden? Después de decirle: hey, mi paz les dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como, se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Me encanta que cuando Jesús entra en escena, sus primeras palabras fueron: paz sea a ustedes. Yo creo que el don profético que estaba teniendo ahí Jesús fue ver lo que iba a ver en Juan 14, lo que iba a suceder en Juan 20. Yo les digo esto, pero sé que va a pasar lo contrario. Se van a angustiar, se van a poner temerosos, pero mi paz, la paz sea a ustedes. Esos fueron los primeros mensajes de Jesús resucitado al encontrarse, al salir al encuentro de sus discípulos mientras estaban atemorizados. Esto, después de que Jesús les mostró sus cicatrices, el mensaje que les dio a los discípulos les devolvió la seguridad, les devolvió la estabilidad, la fe, la esperanza, les devolvió el shalom. Después de la declaración, me encanta esto, después de la declaración de la paz sea con ustedes, Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y ya no son las palabras de Jesús que llenan sus oídos diciendo la paz sea con ustedes, sino el fruto del Espíritu Santo de paz se infundió en ellos. Ya no era algo audible, sino era algo ya personal. Ya su Espíritu estaba en ellos. Ya Jesús sopló su Espíritu Santo y la declaración que la paz sea con ustedes ya estaba viva en ellos. Ya empezaban a experimentar esa paz. ¿Sí? Yo no sé si a mí me apasiona esto porque podemos ver a Jesús hablar, declarar,
aconsejar, pero desde que sopló el Espíritu Santo sobre ellos, sus palabras, yo me imagino que fueron ahí selladas a fuego. ¡Pum! Y se activó se activó alguien que tanto habló. Era el Espíritu mismo de Dios en ellos. La promesa que le había dicho en Juan 14, hey, yo me voy, pero mi Padre les va a dar el Consolador, al Espíritu Santo. Y van a estar lejos, distanciados, pero siendo uno en el Espíritu. Ya no me van a necesitar a mí para estar todos juntos y escuchar la palabra, sino el Espíritu Santo les va a recordar las palabras que les he dicho y les va a enseñar todo lo que deben hacer. ¡Wow! El poder de la persona del Espíritu Santo es algo que realmente se nos tiene que no solamente revelar, nos tiene que desafiar a tener una amistad con Él para vivir y experimentar esto que Dios nos quiere enseñar hoy, el fruto del Espíritu Santo, que es la paz en una de las expresiones. Amén. Jesús nos enseña que la paz no es algo que se encuentra fuera de nosotros. La paz no es un contrato laboral millonario. La paz, por más que parezca lindo tener una casa propia, Dios, si querés darnos y proveernos una casa propia, no nos quejamos, pero eso no es la paz. Tener un 0 kilómetro no nos da una paz eterna. No nos da, la paz no la podemos encontrar afuera. La paz verdadera es fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. El shalom no es algo, es una expresión del Espíritu que anhela ser manifestado en nosotros. Amén. Ese Espíritu ya está en nosotros. Después de la conversión que tuvimos, después de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo habitó en nosotros. Recién cantaban y oraban de ser ese templo del Espíritu Santo para que pueda habitar en nosotros de una manera agradable. Nosotros, después de la conversión, después de aceptar a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Él decidió que nosotros seamos su habitación, que seamos su hogar. Y creo que es algo que nos tiene que desafiar a tener esa conciencia de cuando necesitemos paz, no experimentar una paz superficial o buscar afuera, sino entender que la paz que necesitamos habita en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. La verdadera paz es fruto del Espíritu. Y ese Espíritu, como les decía, es el que nos ayuda por medio de su paz a salir de estas crisis. Cuando hablaba de circunstancias, cuando hablaba de momentos difíciles que seguramente hemos experimentado o estamos experimentando, como lo vivieron los discípulos, el Espíritu Santo es quien remueve toda crisis de ansiedad, de depresión, de angustia, de miedo, de relaciones rotas con amigos o familias. Nuestro fundamento es Jesús, y Jesús es quien infundió ese Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos buscar la provisión que necesitemos, en este caso la paz en nuestros pensamientos y muchas veces en nuestras emociones también. ¿Sí? ¿De qué forma el Espíritu Santo quiere desarrollar esto en nosotros? ¿Cómo puedo manifestar el fruto de la paz primeramente en mí? Colosenses 1, 15 al 20. Amo esta porción de la Biblia. Lo voy a leer. Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo y lo que está en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, sean demonios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten
y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Me encanta esto. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en toda preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Esto es clave. Reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que para manifestar el fruto de paz en nuestro interior, debemos experimentar la manifestación del fruto del Espíritu. Primero, debo saber quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Cuáles son las promesas que Él tiene para nosotros? ¿Por qué se entregó en la cruz por nosotros? Me encanta esto. Jesús fue y es el verbo shalom en el versículo 20. Leo de nuevo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como están en la tierra, en el cielo. Fue Jesús el shalom que necesitábamos para reconciliarnos la creación con su creador. Jesús fue y es el verbo, pero específicamente fue ese shalom para reconciliarnos con Dios. Me encantó eso. Por eso digo que para que primeramente el fruto del Espíritu Santo en nuestro interior, la paz, sea manifestado en nosotros primeramente, debemos tener la revelación clara de quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué es lo que dijo Jesús y por qué hizo eso Jesús. Eso nos va a dar la confianza, la certeza de que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestro interior sin ninguna oposición nuestra, porque la revelación va a estar clara. ¿Sí? Por medio de esa revelación, el fruto de la paz en nuestro interior se manifiesta. La paz no solo es ausencia de conflicto, la paz no es aislarme de los problemas o de las personas. La verdadera paz requiere discernir lo que está roto en nosotros para restaurarlo a plenitud. Primeramente en nosotros, para que por consecuencia podamos manifestar el shalom a las demás personas y al mundo. ¿Por qué? Y me encantaría responderlo con este versículo. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Repitan conmigo, iglesia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos... ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? Ahora la pregunta, ¿estamos siendo pacificadores? Yo creo que es nuestro llamado. O mejor dicho, una expresión de nuestro llamado. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No entre nosotros, sino el mundo van a decir, ¡hey! Este es un hijo de Dios. Porque en medio de mis momentos malos vino, me habló, me mostró a Jesús y me transmitió tanta paz que yo hoy puedo decir, yo necesito esa paz. Yo necesito esa paz. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El fruto del Espíritu no es para guardarlo, es para manifestarlo. Somos llamados a ser pacificadores. Ahora, ¿cómo llevamos ese shalom al exterior? Isaías 32:17. Lo voy a bombardear con versículos. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y el labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Somos hijos del príncipe de paz y servimos a un rey justo.
Somos hijos del príncipe de paz y servimos a un rey justo. Sigo porque quiero unir este versículo con la Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Estos dos versículos hablan de la justicia como un camino para manifestar la paz en nuestro interior, pero hacia nuestro exterior, con el propósito, ¿sí? Con el propósito de manifestarlo hacia nuestro exterior. Pero Miqueas habla esta declaración que siento como una exhortación, diciendo, ya se te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuántos hemos oído lo que es bueno de parte de Dios? Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Cuántos hemos escuchado lo que Dios espera de nosotros? Bueno, iglesia, es tiempo de practicar la justicia. Es tiempo de amar la misericordia. Es tiempo de humillarnos ante Dios. La justicia que debemos practicar no es la que el mundo nos muestra o nos refleja, sino la del reino de Dios. Y la mayor manifestación de justicia de Dios fue su Hijo en la cruz. ¿Por qué digo esto? Jesús, el testimonio de Jesús en la cruz nos muestra cuál es su justicia. Aunque por nuestra manera de pensar y creemos claramente que para nosotros fue injusto lo que tuvo que pasar Jesús por nosotros, Jesús nos justifica por medio de la fe para hacer actos de justicia a donde nos movamos. ¿Y cómo manifestamos la justicia del reino? ¿Cómo manifestamos y de qué forma y qué manera? Leyendo las bienaventuranzas en Mateo 5. Las bienaventuranzas es una expresión del reino de Dios, de cómo un discípulo debe caminar y hacer justicia. No es la justicia que uno se imagina. Claramente Dios nos desafía por medio de su Hijo Jesús a hacer justicia, quizás, no, saquemos la palabra quizás, negándonos 100% a nosotros mismos, muchas veces. ¿Sí? No voy a desarrollar las bienaventuranzas porque me iría por otro lado, pero como tarea tenemos para leer las bienaventuranzas. Como les decía, esto, no sé, quiero hacerles una pregunta, esto parece como un montonazo, todo esto, es como hasta quizás inalcanzable o inclusive cansador con solo pensar todo lo que estamos recibiendo para experimentar el shalom de parte de Dios, pero leamos Hebreos 12:11. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, amo esta palabra, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Aunque nos cueste orar, aunque nos cueste leer la Biblia porque, digamos, no tenemos tiempo, aunque nos cueste involucrarnos con la iglesia y ser parte de la manera en la cual la iglesia nos puede llegar a estar invitando, es tiempo de disciplinarnos para crecer y madurar. De la única manera que podamos crecer y madurar y hacer que el fruto de la paz sea manifestada en nuestro interior, trayendo calma, trayendo certeza, trayendo convicción en nuestras vidas de que Cristo hizo todo lo que fue necesario hacer para que nosotros obtengamos en Él todo lo que necesitemos. Esa revelación va a empezar a traer esa paz en nuestro interior. La consecuencia de eso nos va a revelar que somos llamados a ser pacificadores, que no debemos guardarnos esta paz, sino expresarla, manifestarla a los demás. Nos va a llevar a desafiarnos en justicia, no una justicia humana, sino la justicia de parte de Dios que lo manifestó en su Hijo. Y eso nos tiene que llevar a decir, ok, sí,
me cuesta. Me cuesta orar, me cuesta leer, me cuesta involucrarme. Realmente quiero que el fruto del Espíritu, de la paz, del shalom, termine con mis pensamientos, con la guerra que tengo en mi mente, con la guerra que tengo en mis emociones. Quiero que se termine, quiero que se callen esas voces que tratan de descalificarme, inclusive apartarme de lo que Dios quiere hacer. Necesitamos disciplinarnos. Me encanta esto. La consecuencia de disciplinarnos, independientemente que al principio no es agradable, dice Hebreos, es una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Tremendo, tremendo. Quiero hacer una síntesis cortita de lo que estábamos compartiendo. Primero, Dios quiere que el fruto de la paz se manifieste en tu interior y permanezca manifestado en los momentos buenos y en los momentos malos. 2. Dios quiere revelarte que como hijo de Dios sos llamado a ser un pacificador. Quiere llevarte a la experiencia personal, llevarla a la manifestación relacional. 3. Que veas que esto comienza de una manera personal, pero el desafío es crecer como iglesia, es crecer congregacionalmente, para que no nos vean solamente, allá va un hijo de Dios, un pacificador, sino que vean la Viña Casa del Padre como una iglesia pacificadora. Esto no es algo, comienza individualmente, pero se debe transformar en una congregación, para que la iglesia pueda ser vista y reconocida y ver visiblemente el fruto del Espíritu, Shalom, la paz. Primero debemos crecer unidos, juntos. Repito esto, que veas que esto comienza de una manera personal, pero el desafío es crecer congregacionalmente como iglesia. Ya no vas a ser solo un hijo de Dios pacificador, sino va a ser una iglesia pacificadora. 4. Que no te quedes solo con el fruto de la paz o con el del gozo, que ya lo vimos el domingo pasado, sino que tomes como desafío seguir creciendo en disciplina para que crezcas, para que maduren en vos todas las expresiones del fruto del Espíritu, para que Dios siga perfeccionando su obra en nosotros hasta la altura del varón perfecto. Amén. Amén, hija. Sí, no, me fui. Me encantaría que tengamos un tiempo de oración, un tiempo en donde podamos dejar que el Espíritu Santo empiece a ministrar nuestra vida, nuestra mente, que empiece a escudriñar nuestro corazón y que también podamos dejar que el Espíritu Santo exponga lo que tiene que ser expuesto en nosotros, poder discernirlo, presentárselo a Dios y decirle: Dios, esto es lo que realmente me está quitando la paz. Esto era lo que no me dejaba estar tranquilo. Era esto lo que realmente me estaba llevando a no tener una estabilidad en ti. Recordá esto. Somos llamados a ser pacificadores, pero para ser pacificadores primero tenemos que madurar y crecer en el fruto de la paz en nuestro interior. Amén. Espíritu Santo, queremos invitarte a que seas tú que estés escudriñando
nuestras mentes, que seas tú escudriñando nuestros corazones, que seas tú escudriñando cada área y cada espacio de nuestro ser, todo lo que no nos deja estar plenos, todo lo que no nos deja disfrutar de tu presencia, todo lo que nos aleja de ti, todo lo que inclusive nos lleve a alejarnos de las personas, alejarnos de los problemas sin ti, en tomar decisiones que muchas veces son humanas, olvidándonos que el Espíritu Santo habita en nuestro interior para poder pedirle a Él que sea manifestado el fruto de la paz en nuestro interior. Dejemos un ratito en silencio para que el Espíritu Santo hable en nuestro interior. Predispone tu corazón ahora en estos momentos. Espíritu Santo. Si ya identificaste esto que te pueda estar quitando la paz, los pensamientos que llenan tu mente y no dejan que el Espíritu Santo pueda gritar a tu oído y a tu espíritu que Él es la respuesta a la paz que estás necesitando, este es el mejor momento, este es el espacio propicio para poder presentárselo al Señor y decir: Dios, esto es esto. El Espíritu Santo está aquí, está en tu interior, pero también quiere moverse en libertad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y trae la revelación de Jesús a nuestra vida. Espíritu de sabiduría y conocimiento, espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Ven, inúndanos de la revelación de Jesús en la cruz. Aunque no sintamos que fue justo, Él fue quien por medio de su sangre nos justificó y podamos libremente caminar por fe. Espíritu Santo, ven y trae
la revelación y el conocimiento, la sabiduría. Del sacrificio de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Toda depresión, toda angustia, toda preocupación, todo lo que esté ocupando en el nombre de Jesús es entregado, es quemado como sacrificio agradable a ti, Señor. Nuestras vidas son un sacrificio y queremos que sean agradables para ti. Queremos la paz del Señor. Queremos que el príncipe de paz sea manifestado. Queremos que el fruto sea revelado, que el fruto sea manifestado. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, vamos a hacer lo que venimos haciendo estos domingos. Vamos a correr las sillas para poder tener tiempo de oración. Vamos a orar para que el Espíritu Santo empiece a moverse con libertad. Queremos darle ese espacio. No queremos que humanamente o confiarnos desde nuestra condición o nuestro intelecto hacer las cosas que hacemos, sino que queremos que el Espíritu Santo se mueva con libertad y con poder en nuestras vidas. Amén. No se sientan obligados, no se sientan presionados, pero el que necesite